Ok, vamos a abrir entonces. Me voy a proyectar, me dicen si se ve, por favor. ¿Alguna duda que tengan? ¿Ahí se ve? Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos a proyectar. Ya vimos a gente. Ya. Okay. Lo de caso confirmado, caso descartado, portador enfermo, transmisible, agente infeccioso, ¿vimos esto? Sí, doctor. Ok. Ya habíamos visto los vehículos y nos quedamos en vector. ¿Sí ahí nos quedamos? Sí. Muy bien, entonces vamos a ver lo que es definición de vector. Es un vehículo biológico y de acuerdo a su forma de acción puede ser mecánico, ya lo habíamos creo que mencionado, transporta al agente sobre su cuerpo por picadura, absorbe al agente, lo transporta y lo inyecta a un huésped, pero el agente en este trayecto no modifica su ciclo vital. Han escuchado ustedes diferentes, ¿no? Me picó una abeja, me picó una araña, me picó una garrapata, una chinche, lo que ustedes consideren. Biológico, absorbe el agente y esto lo modifica, lo completa en su ciclo vital dentro del vector y posteriormente es inoculado a un huésped, por ejemplo, en forma de Chagas. Y ahora vamos a ver lo que es estas tres definiciones: endemia, epidemia y brote epidémico, ¿no? Cuando hablamos de endemia, ya habíamos mencionado que es una situación en la que yo espero. Un ejemplo, somos zonas endémicas, por eso mencionamos, somos zonas endémicas, y hablo de tuberculosis, hablo de enfermedades diarreicas, hablo de infecciones respiratorias, hablo de dengue. Hablar de endemia es lo que yo espero en mi comunidad. Entonces, es el número de casos de un padecimiento dado que se registra de manera usual o esperada en un área o tiempo determinado. Entonces, cuando yo hablo de endemia, es lo que yo espero. Un ejemplo, ¿qué otras patologías yo espero durante el año? O las que habíamos mencionado. ¿La influenza? Ajá, sí, la influenza llegó para quedarse. Entonces yo no puedo decir que con un caso de influenza yo tengo una epidemia aquí en Tehuacán, ¿no? O porque tengo dos casos de infecciones respiratorias, ya tengo una epidemia aquí en Tehuacán. Te los comento porque yo recuerdo que a veces he visto entrevistas ahí en la prensa donde le preguntan por ejemplo, al jefe de jurisdicción, ¿no? Y, oiga, es que hay un caso de dengue. ¿Cuál sería la respuesta que yo daría entonces? ¿Que es algo esperado, una enfermedad endémica? Ándale, exactamente, ¿no? Por la explicación que estamos dando, pues yo lo primero que lo tengo que responder a la persona que me está entrevistando es decirle es que no te alarmes. Yo espero casos de dengue durante el año. Yo espero casos de infecciones respiratorias, espero casos de infecciones de vías urinarias, espero parasitosis, espero de todo tipo, espero, ¿no?
¿Qué es lo que no espero? Pues, bueno, ahí es donde hablamos y vamos al brote epidémico. La definición de brote epidémico es la presencia de 2 o más casos de un padecimiento dado asociados en lo que es tiempo, espacio y persona, asociados entre sí. Entonces, esta es la definición de brote epidémico. Un ejemplo, resulta ser de que tengo un caso de hepatitis en X domicilio. Recuerden ustedes que el mecanismo de transmisión es fecal oral, y resulta ser que a los 15 días empieza el hermanito. Entonces, por definición operacional, dice 2 o más casos de un padecimiento dado asociados en el tiempo y en el espacio. Una vez me hablaron y me hablan de una escuela y me dicen que tienen 2 casos de hepatitis. Aquí ya vamos a analizar un poco esto. Entonces, acuérdense, brote epidémico es lo que yo no espero. No espero casos de hepatitis, ese es un hecho. Entonces, pero tengo que determinar si son casos aislados o estoy hablando ante la presencia de un brote. Con una sola, aunque se ha venido el comportamiento de algunas enfermedades, esperamos no lo usual, o sea, a esto me refiero, ¿no? No espero lo usual, o sea, yo espero a lo mejor 1, 2, 3 casos durante el año, pero lo que no espero, a diferencia de las IRAs, que espero 1,500, 2,000, 3,000, esa es la diferencia. Y en brote epidémico, 2 o más casos asociados entre sí en tiempo y espacio. ¿Cuál es la importancia de esto? Una, les ponía yo el ejemplo del caso de la escuela que me habla y me dicen, es que tengo 2 casos de hepatitis. Por definición operacional, ¿qué tengo que sospechar? Me están hablando de una escuela. Una epidemia. Exactamente, por esta definición, lo primero que intuyo es que la escuela tiene un brote epidémico. Eso es lo primerito, ¿no? Porque así me lo marca esta definición. 2 o más casos de un padecimiento dado. Pero ahora yo tengo que hacer esto. ¿Buscarle qué? Ahí dice la palabra. Tiempo y espacio. Asociación. Entonces voy a buscar si estos 2 casos están asociados en tiempo y espacio, como bien lo dicen. Pues yo llego a la escuela y resulta ser de que voy e indago y un caso es un niño de primer año y otro caso es de un niño de 6º año. ¿Qué más me interesaría saber? ¿Desde cuándo? ¿El tiempo? El tiempo, los 2 son recientes. Si son familiares. Ándale, exactamente. Capten bien las definiciones, exactamente. Porque si son familiares, viven en la misma casa, si son hermanos, el niño de primero y el niño de 6º, ¿no? Y entonces la respuesta que me dice la maestra es que no son hermanos. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Tengo o no tengo un brote? Sí, no, porque es un caso aislado. Son casos aislados, exactamente. Lo que tengo son 2 casos aislados. No tienen asociación epidemiológica y por lo tanto no tengo un brote. Porque no hay esta asociación. Porque lo primero que yo tendría que pensar es que el brote está en la escuela. Y por lo tanto yo tengo que hacer acciones. Lógico, tengo que hacer acciones, pero en un momento dado, lo primero acuérdense que es la contaminación del agua, pues tendría yo que ir a ver si está clorada y todo, ¿no? Pero en esta situación es de que no tengo un brote. ¿Dónde está el brote? Si fueran hermanos, ¿dónde está el brote? En la casa. Exactamente. Si fueran hermanos, si la maestra me dijera, ¿sabe qué? Su hermanito es el de 6º, entonces yo me tengo que ir al domicilio de la persona porque entonces el brote está en la casa y están asistiendo a la escuela. Entonces lo que pueden hacer es contaminarme la escuela y hacerme ahora sí un brote más extenso. Pero entonces bien importante, lo que tenía yo en un inicio era esto. Un caso, ¿no? Eso es lo que yo tuve en un inicio.
En caso sospechoso, persona que en riesgo que por razones es susceptible y presenta sintomatología inespecífica. ¿Cuál es la sintomatología inespecífica de un niño que tengo la sospecha o que tengo la probabilidad de que tuviera hepatitis A? Ictericia. Ictericia, exactamente, pues por eso me hablaron, porque el niño llegó con ictericia a la escuela. Y entonces la maestra decía ya que era hepatitis. No, yo le tuve que explicar que esta definición, esto, lo que es un caso confirmado. Estábamos acá arriba, a un caso probable, un caso sospechoso. Entonces, ese es un ejemplo muy claro, ¿no? De lo que podemos en un momento dado. Pues yo les decía, no hagan afirmaciones si no se tiene la confirmación. Y la maestra estaba molesta porque decía, son 2 casos de hepatitis. Sí, maestra, yo entiendo su situación, pero yo necesito confirmarlos. No porque los vea amarillos, me estaba diciendo que ya es hepatitis. Pero bueno, se hace esa indagatoria y hace uno esto, ¿no? Entonces, no es una endemia, porque no espero yo casos de hepatitis, ni mucho menos en la escuela, pero si se hubiera confirmado que tienen asociación epidemiológica, entonces por lo tanto yo tengo un brote. ¿Cuál es la otra situación que me interesa mucho? Acuérdense, la endemia es lo esperado. Y la epidemia o el brote epidémico es lo que yo no espero. 2 o más casos o las enfermedades que se presentan en la comunidad, pero que no son esperadas. ¿Cuál ejemplo sería de ellas? ¿Qué ejemplo podríamos poner? Mencionó todas las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Exactamente. Imagínense que a mí me digan, tienes un sospechoso sarampión. No, pues se prende todo aquí en Tehuacán, toda la vigilancia epidemiológica, porque no, yo no espero sarampión durante todo el año. Y si vemos los canales endémicos y vemos los padecimientos que se reportan por año, sarampión está en 0 desde hace años. Cólera, el último caso que tuvimos fue en el 91, en los últimos casos que tuvimos un brote importante. No espero cólera, lo vigilo, eso sí, pero no espero ninguno. Lo mismo tétanos neonatal, lo mismo tétanos en el adulto, tosferina, difteria, rubiola, yo no espero eso. Entonces, eso es lo que rompe en parte esta definición operacional. No se vayan con la idea, tengo un caso de rubiola, pero el doctor me está diciendo que son 2 o más, o sea, ¿voy a esperar otro caso de rubiola? No, porque acuérdense, eso es la otra situación. 2 o más casos o algo que se presenta de manera inusual o que no estoy esperando que aparezca en la comunidad. Estoy hablando que tengo la presencia de un brote. Si hoy en el transcurso del día llega un paciente con enfermedad diarreica a una unidad, lo hisopan, se manda a estudiar el hisopo rectal y resulta ser que me hablan de Puebla, ¿sabes qué? Es positivo a vibrio cólera, inmediatamente sale todas las acciones de brigada epidemiológica porque hay que parar, lo que tenemos ahí es un brote, porque yo no lo espero. Y lógico, ya cuando hay brotes de todo tipo, por ejemplo, si en su casa hoy amaneció alguien con diarrea, un ejemplo, su hermano, ¿no? Y luego su mamá les dice también que empezó con diarrea, pues tienen un brote de diarreas en casa, porque ahí tienen asociación epidemiológica y tienen 2 o más casos. Tampoco se vayan con la idea que son de esas enfermedades raras o que magnifican. No, simplemente 2 infecciones respiratorias que tengan ahí en su casa tienen un brote de IRAS. Tienen 2 diarreas, tienen un brote de EDAS. Y así es como se hacen las definiciones operacionales. Entonces, ahí está la ocurrencia de 2 o más casos asociados epidemiológicamente entre sí, y asociación epidemiológica es la situación en que 2 o más casos
comparten características epidemiológicas de tiempo, lugar y persona, que son las 3 variables en epidemiología. Ya habíamos platicado de lo que es tiempo, de lo que es lugar y de lo que es persona. Ahí está. El brote epidémico, presencia de un número mayor de casos del padecimiento dado en relación con el registro o lo esperado en un área y tiempo determinado en comparación con la mediana en los últimos años. Esto también es otra de las cosas que se hace. No tengo acá un ejemplo, yo creo que sí, de... a ver. Aquí, de un canal endémico. A ver si está graficado. Aquí está. Entonces, un ejemplo, este es un canal endémico, lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero para que lo vayamos comprendiendo. Entonces, resulta ser de que yo puedo vigilar un padecimiento durante el transcurso del tiempo o de los años. Lo ideal serían 5. Y por ejemplo, en esta tablita que yo tengo acá, vean, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Todos estos, imagínense que estos fueran ¿qué les gusta? Parasitosis, ¿no? Entonces, y estos fueron los que ocurrieron en enero, en febrero de 2014, 2015, 16. Y lo que hace un canal endémico es que me va ayudando cómo va el comportamiento de la patología. Por eso dice la definición: la presencia de número mayor de casos de un padecimiento dado en relación con el registro o lo esperado en un área y tiempo determinado en comparación con la mediana. Bueno, esto me lo hace, por ejemplo, ya el Excel. Pero ¿qué pasa si yo en un momento dado modifico una cifra aquí y le pongo 3500? No sé si no tiene autofórmula. Y lo que va a hacer aquí en el gráfico es que esta punta me la va a disparar enormemente. Entonces, por lo tanto, cuando yo veo y observo, se dividen en zonas un canal endémico, pero cuando esto se llama zona de éxito, zona de seguridad, zona de alarma, si lo pintáramos, y esto es una zona epidémica. Entonces, zona de éxito, esto es el año que va corriendo, un ejemplo, ¿no? Estamos hablando del más reciente. De acá, el 2020, un ejemplo. Y entonces yo voy graficando en mi semana y el 2020 va así. Va así. Pero resulta ser de que se disparan. ¿Qué les gusta? Que tengamos unas infecciones respiratorias, ahora con el COVID, y ahora de venir en promedio unas 1200, 1500, ahora tengo 5000. Entonces la punta del gráfico se va a disparar, me va a rebasar la zona de éxito, me va a rebasar la zona de seguridad, me va a rebasar la zona de alarma, y la punta va a estar en lo que es la zona epidémica. Entonces ahora ya estoy hablando de esto, de que tenemos una epidemia y hay que hacer acciones por lo regular, ¿no? Ustedes saben bien que han visto infinidad de gráficas ahora en las conferencias del doctor Gatell, o lo que saca la televisión y empiezan a hacer gráficos, pues es precisamente el comportamiento de las patologías, y ahí es donde uno determina, ¿saben qué? Pues ya se salió de lo esperado, ya no es una endemia, ahora es una epidemia, y por lo tanto tenemos que hacer acciones en la población. Recuerden ustedes, la epidemiología ve masas, ¿no? Entonces, bien importante, 2 o más casos de un brote epidémico y una epidemia en general es cuando se sale de control lo que yo estoy esperando. Espero, ya habíamos mencionado, dengue, un ejemplo, pero si rebaso los casos de los cuales yo espero, ya estoy acá, en una epidemia franca. Y eso es lo que se hace, ¿no? Empezamos a hacer acciones de control, tomamos muestras. El objetivo es parar, ¿no? Parar a hacer acciones de mitigación y de control. De acuerdo a su presencia, las epidemias pueden ser
Explosivas, aumento brusco en el número de casos que aparecen y desaparecen en un tiempo corto. Vean, el año tiene 52 semanas epidemiológicas. Ahí vale, 1, 2, 3, 4, más o menos estaría enero, por aquí febrero, por ahí marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta llegar a las 52. Y un ejemplo, ¿no? Explosivas. Este es el comportamiento de una enfermedad X. Y vean cómo va. Este es su comportamiento y de repente, de manera bruta, eleva un pico en el año corriente. Entonces, por lo tanto, se sale de control y es una epidemia de tipo explosiva, aumento brusco. Insidiosas, los casos aparecen de manera lenta y se mantiene su presencia por un tiempo prolongado. O sea, aquí hubo un pico, bajó, volvió a subir, bajó, volvió a subir, bajó, volvió a subir, y así, de manera insidiosa. Hay diferentes padecimientos que les podemos poner de ejemplo. Está pasando, ustedes han visto con la oleada de COVID, ¿no? Han hecho picos, dicen aquí estuvo la primera ola, bajó, vuelve a hacer otro pico, estuvo la segunda ola, bajó, vuelve a hacer otro. Entonces los casos aparecen de manera lenta y se mantiene su presencia por un tiempo prolongado. Y por su ubicación pueden ser localizadas en un área o sector bien definido y delimitado. Un ejemplo, pues tenemos, resulta ser de que alguna situación o una epidemia nada más en esos 3 estados, un ejemplo, en lo que es Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y entonces hablamos de que la epidemia está localizada a estos 3. Esas son las palabras técnicas que usamos. Pueden ser difusas, los casos se localizan en forma diseminada en un área extensa. Y vean, hay casos en todos lados, ¿no? Y la pandemia es cuando abarca continentes. Es una epidemia que abarca áreas geográficas muy extensas, incluso países o continentes completos. Un ejemplo, ya sabemos, a ver, ahora ya saben bien cuáles son las enfermedades que nos azotan, que las catalogamos actualmente como pandemias. El VIH. VIH, diabetes. La diabetes, influenza. el VIH, ¿qué otra? La influenza. La influenza, exactamente. Tenemos la pandemia anterior de influenza, COVID. Entonces, ¿qué dice aquí? Es una epidemia que abarca áreas geográficas muy extensas. O sea, no nos salgamos de esta definición. Entonces, por lo tanto, está en todos los países, ¿no? Eso es lo que se considera. No sé si recuerdan que algún tiempo estuvo muy de moda lo que fue Zika y chikungunya. Que decíamos, ¿cómo se pronuncia? ¿Chincon qué? Y entonces estábamos ahí, no, pues no llega, y decían, está por esta región en África, está en Asia. Pues resulta ser que se vino extendiendo y que nos pega, llegó a México, Zika y chikungunya. Tuvimos hace, si mal no recuerdo, unos 3 o 4 años, algunos casos de lo que fue Zika y chikungunya en México. Y así se iban pintando de rojo los países conforme iba avanzando en lo que era la presencia de la enfermedad. Entonces, es una epidemia que abarca áreas geográficas muy extensas, lo que son países o continentes completos. Estoy hablando de una pandemia. Entonces, ya aquí están bien establecidas las definiciones de epidemia, de brote epidémico, de pandemia y de endemia. ¿Hay alguna duda acá? ¿Pregunta? ¿Chicos? Doctor, yo no entendí por qué no sería un brote epidémico en el caso de que los 2 niños de diferentes grados no vivieran en la misma casa. ¿No podría ser el espacio común la escuela? No, porque no reúne los 3 de las 3 asociaciones. Acuérdense que la asociación epidemiológica es tiempo, lugar y persona. Reunían nada más, por ejemplo, el lugar, o el tiempo, perdón, pero el lugar y persona, ellos vivían en lugares diferentes. A eso me refiero. Entonces, al ser un niño de 6º año que inicia con molestias
y que está en una casa, y al ser el otro de primer año que coinciden, pero que está en otra casa, entonces tengo dos casos que no reúnen asociación epidemiológica, a diferencia que fueran hermanitos, porque ahí están en el mismo tiempo, en el mismo lugar, y hablamos de que conviven prácticamente todo el tiempo. El niño de sexto saliendo de la escuela se va a su casa y el niño de primero saliendo se va a su casa. Entonces no reunía esa asociación, por eso es que se determinaron como dos casos aislados. Lógico, ¿qué espera uno en esa situación? Pues que ahora nos vayan a dejar un brote a la escuela, ¿no? Como yo les decía, tuve que hacer acciones y me tuve que ir a los baños, que los cloraran, me tuve que ir a la cisterna, que la cloraran, me tuve que ir a exigir que se lavaran los niños las manos después de ir al baño, que le echaran cloro a todas las zonas, ¿no? Eso fueron las acciones de control, porque entonces ahora sí puedo tener un brote a nivel escolar, pero tiene que reunir las tres, esto le llamamos asociación epidemiológica. Nos está pasando mucho también, por ejemplo, con COVID. Resulta ser de que en un certificado de defunción de uno que fallece por COVID, le ponen neumonía típica, porque no tiene una muestra que la confirme. Acuérdense que un caso confirmado tiene que tener una prueba de laboratorio. Entonces, un paciente que se enferma, que no acude al hospital y que fallece, pero que tiene un familiar que tiene una prueba positiva, yo determino que fue COVID por esta situación. Asociación epidemiológica, porque compartieron estas características. Entonces, lo primero es que ahora tengo que hacer, eso se llama dictaminación, entonces tengo que decir, ¿dónde vivía? No, pues acá, falleció. No fue a ningún lado, no. ¿Alguien tuvo alguna enfermedad muy similar a esta? Sí, mi hermano. ¿Y él qué? No, pues le dijeron que tiene COVID. ¿Cómo sabes? Ah, porque tiene una prueba positiva. Ah, entonces lo que pasó es que ese paciente que falleció y que le pusieron paro respiratorio y que le pusieron neumonía típica, pero no le pusieron infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2, yo como epidemiólogo determino que falleció por COVID. Ese es un proceso que se hace allá en la oficina, en el área de epidemiología, pero buscamos esto, asociación epidemiológica. Si no tiene asociación, pues yo simplemente lo doy como descartado a COVID y que falleció, pues de otra causa, ¿no? Y no necesariamente fue lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia. No sé si quedó claro, chicos, o alguna otra duda. Si el brote fuera en la escuela, entonces sería, no sé, la mayoría de los niños los que presentaran. Ándale, si fuera el brote en la escuela, va a pasar esto. Qué bueno que lo mencionas, porque se va de manera insidiosa. Y aquí es bien importante determinar los periodos de incubación de cada enfermedad. Lo primero que tengo que pensar o suponer es que el periodo de incubación para hepatitis A en ese ejemplo, pues se puede ir hasta un mes. O sea, yo no puedo decir que el caso está cerrado, o en la misma casa, o que en la escuela me pudiera generar otro caso. Si en un momento dado se haya quedado un recuerdito, podríamos decir literalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que ir buscando que no aparezcan más casos, porque por el periodo de incubación que se va hasta casi un mes, entonces, imagínense, puedo tener otro caso dentro de un mes, y así sucesivamente. Por eso se da de manera insidiosa. A diferencia de ahorita, por ejemplo, con lo que vivimos con las infecciones respiratorias o COVID, pues mañana hay otro, pasado mañana hay otro, y así se están dando los brotes en las escuelas por COVID. Entonces hoy inició un niño con infección respiratoria, llevó tos y gripa, y mañana ya tengo otro, y pasado mañana ya tengo otro. Pero en este caso el ejemplo de hepatitis no. Por eso es bien importante que también ustedes dominen los mecanismos de transmisión y los periodos de incubación de las diferentes patologías. Tienes toda la razón, ahí yo tuve que indagar si ya después de un mes no hubo otro caso. Hay algo que hacemos y es nosotros trabajamos una hoja de Excel
donde damos a conocer la presencia de un brote y lo notificamos al Estado. Pero el Estado también me obliga a cerrar el brote, quiere decir que ya no hubo ningún caso. O sea que ya en la línea del tiempo, un ejemplo, si esto terminara acá, y entonces ya se cae y va a la línea así corrida. Y por lo tanto yo puedo decir, ¿sabe qué? Se cierra este brote, ya no hubo más. Es importante no decir, ya lo tuve y ya hice acciones, pero no lo he cerrado. Cerrar significa que ya no hubo casos más asociados en tiempo, espacio y persona, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí es importante determinar. Nos pasó hace, yo recuerdo como 10 años, que en una comunidad se nos prendió un brote de hepatitis A. Fueron 70 casos. Si los trazáramos en la línea del tiempo, y eso es bien importante porque sucedió en un médico que estaba haciendo su pasantía, estaba haciendo su servicio social, pues resulta ser que tuvo un caso, no lo reporta, porque él pensaba que lo ponían a hacer acciones, o sea, que iba a hacer un cerco epidemiológico. Y aquí es bien importante determinar esta situación. Quien hace los cercos epidemiológicos es el epidemiólogo o la brigada de vigilancia epidemiológica. No lo hacen los médicos. A veces se crea la cultura y dicen, no reportes porque te van a mandar a hacer un cerco. No, al contrario, si tú no me reportas, el problema es tuyo. La bolita es tuya. Si tú a mí me pasas la bolita, el problema es mío, porque entonces ahora me van a cuestionar a mí por no ir a hacer acciones. Pues resulta ser que el chico se le hizo fácil no reportar y entonces en un mes tuvo otros 2 y en el siguiente mes tuvo otros 3 y así hasta que llegó a tener 70 casos. Entonces fueron de manera insidiosa, se fueron presentando casos de hepatitis. Hasta que tuvo 70 casos, imagínense, se le prendió toda la comunidad. Pues resulta ser de que empiezan a enterarse, lo primero son los medios de comunicación, y empiezan a decir que hay muchos casos de hepatitis en la zona. Al hacer la indagatoria, por no haber reportado, porque esa notificación no se tenía, resulta ser que efectivamente, cuando se llega y se hacen acciones, había un brote de hepatitis en la comunidad. Mejor lo identificó y dijo, pues tengo un caso de hepatitis, sí, pero hay que ir a hacer acciones por los periodos de incubación que representan las patologías. ¿Sí quedó, chicos? Sí, doctor. Muy bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Entonces, aunque se tenga un caso de hepatitis, ¿se notifica? Sí, se notifica, exactamente. Porque hay padecimientos que le llamamos sujetos a vigilancia epidemiológica. El famoso, no sé si han escuchado la palabra SUIVE o suave, que eso es lo que reportan las unidades médicas. Todas las unidades están obligadas. Vamos a ver después lo que es vigilancia epidemiológica, la norma 017. Pero sí es importante tener en cuenta eso. Cualquier unidad médica, llámese consultorio particular, llámese clínica particular, llámese centro de salud, llámese casa de salud, hospital comunitario o hospital general, hospital de segundo y tercer nivel, tienen la obligación de reportar al área de epidemiología todos los padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica. ¿Por qué creen que yo les puedo decir que la primera causa de infección de consulta externa son las IRAS? Porque yo lo saco de los reportes que me envían las unidades. Y la segunda causa son las diarreas, las terceras son las infecciones de vías urinarias, la cuarta son las gingivitis, estomatitis y enfermedad periodontal, la quinta son las parasitosis y así, dermatosis, agresiones caninas, todo, porque esos son los padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica. Y entra diabetes, entra hipertensión, entran dislipidemias, entra obesidad, entra desnutrición, o sea, todo, y se tiene una estadística. Lamentablemente en México pues no se lleva una buena estadística porque hay quien reporta y hay quien no. Es una cultura que tenemos en general en el área médica. Pero entonces todo esto sale, recuerden, y que es la importancia de estar reportando, de reportar, porque si no reportamos, pues mira, pasa lo del chico, ¿no? Esto no fue explosivo, sino fue insidioso. Y fue localizado,
Los casos fueron difusos en su comunidad, localizado acá, un ejemplo, ¿no? En X región de Puebla o en X región de Tehuacán. Pero en su localidad fueron difusos, se fueron diseminando. Lógico, no fue una pandemia porque no se salió del país, ¿no? ¿Dudas, chicos, hasta acá? No, doctor. Muy bien, entonces esas son la mayoría de las definiciones que vamos a estar viendo en el área de epidemiología. Ahora, estas son lo que nosotros llamamos medidas de tendencia central. Si han visto ustedes la famosa curva de Gauss, ¿sí la recuerdan? Sí. Ándale, Sí, exactamente. doctor. Entonces, o la campana de Gauss, ¿no? Que hace esto. Así, ¿no? Entonces, las medidas de tendencia central, cuando yo tengo una base de datos estadístico, pues resulta ser de que, y yo hago estas medidas de tendencia central, los valores caen justo en el centro de la curva. Por eso se dice medidas de tendencia central. Y los que salen fuera de la curva se llaman medidas de dispersión. Está la campana de Gauss, por quien no la haya visto, ¿no? Ahí están. A esto me refiero, ¿no? Entonces, las medidas de tendencia central en estadística son todos los valores que al hacer el análisis de datos caen en esta zona. Por eso se llaman tendencia central. Y conforme se van alejando de la zona, los datos que van cayendo se llaman medidas de dispersión, porque se van alejando del centro. Y estos son de los más comunes. Presten mucha atención porque esto lo van a hacer ustedes en su tesis. Algo que yo critico mucho es de que cuando veo una tesis o me han invitado a hacer sinodal en exámenes profesionales, pues resulta ser que cuando yo leo la tesis, pues todas las gráficas que ponen en el estudio que hicieron, pues todo se va a porcentaje. Y entonces yo escucho palabras de que en esta gráfica de 100 que se estudiaron, el 90% tiene esto. En la siguiente gráfica, el 80% tiene esto. En la siguiente gráfica, tiene el 70%. Y entonces dice uno, bueno, nada más se enfocó a porcentaje, nada más. No, pero le podemos sacar mucho mayor jugo a una información, sobre todo cuando estamos presentando una tesis. Y este es algo que podemos, con lo que podemos iniciar. Poco a poco vamos a ir y yo creo que eso se lo pusieron en algunas clases, incluso se ve en la secundaria o en el bachillerato, no recuerdo. Estos son los ejemplos. Yo tengo una serie de datos acá. ¿Qué les gusta que sean edades? Bueno, son las edades de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7 estudiantes. 2 de ellos tienen 25 años, uno tiene 24, uno tiene 21, otro tiene 18 y 2 tienen 15. La media aritmética es el promedio. Ustedes saben sacar un promedio, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Promedio? Sí. Se suman todos los valores y se divide entre el número de ellos. Exactamente. Ojo, entonces el promedio, para nosotros en epidemiología le llamamos media aritmética y se especifica así con una X y una rayita horizontal arriba. Cuando vean este símbolo, estamos hablando de la media aritmética. ¿Y qué significa? ¿Qué es el promedio? Nada más. Nosotros en epidemiología le llamamos media aritmética y efectivamente es la sumatoria de todos los factores entre el número de ellos. Si estoy sumando 25 más 25 más 24 más 28, resulta ser que es un valor de 140 y lo divido entre 7 y me da un resultado de 20. Pero esta es la fórmula, la sumatoria entre los factores. La mediana se representa así como MD, valor que parte a la serie en 2. Ojo, aquí es bien importante, si yo hubiera puesto los valores de diferente orden, por ejemplo el 12 y se los pongo aquí, el 12 por acá, el 21 por acá, el 18 hasta acá, el 15 por acá, yo los tengo que ordenar
primero de mayor a menor, para que yo pueda hacer bien estos ejemplos. Los ordeno de mayor a menor y saco la media aritmética, ya la hice, sumé todos mis valores y los dividí entre 7, porque son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces es la sumatoria del 25 más el 25 más el 24 y resulta ser que me da 140, lo divido y me da 20. Este es mi primer resultado. Recuerden, la media aritmética en epidemiología es el promedio y se establece con esta X y su diagonal. La mediana se representa así, valor que parte a la serie en 2, pero esta es la fórmula, n más 1 entre 2, o sea, n significa el número de datos más 1, así es la fórmula, es una constante y se divide entre 2. Entonces yo tengo, y despliego esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Pero qué me pide la fórmula? Sumar 1. Sumar 1, exactamente. N más 1, entonces 7 más 1 son 8. 8. Y luego me dice la fórmula entre 2. Mi resultado es 4. 4. Entonces, pero vean, voy a hacer esto. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde cayó el 21. valor que parte a la serie en 2? Esta es la mediana. Si lo hago al revés, 1, 2, 3, 4. Cae acá. Por eso es la importancia de ordenar de mayor a menor primero los datos. Mediana, valor que parte a la serie en 2. Mi valor fue 21. 1, 2, 3, 4. Y vean cómo se van, si el 20 y el 21 están muy cerca. Por eso es de que en la campana de Gauss estos datos van cayendo justo en el centro, porque estoy sacando las medidas de tendencia central. Y la moda es el valor que más se repite. De mi serie de datos, ¿qué número es el que más se repite? 25. El 25. Exactamente, estos son los tres simples. La media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, vean, si ustedes están haciendo una tesis y tienen una serie de datos, no tienen 7, tienen, ¿qué les gusta? Esto ya lo hace el Excel. Que tengan 100 serie de datos. Pues entonces le voy a sacar una media aritmética, le voy a sacar una mediana y le voy a sacar una moda. Con esos tres, yo ya puedo ampliar más mi estadística que estoy presentando ahí en mi tesis. Y entonces me olvido del porcentaje. O a lo mejor meto porcentaje en unas gráficas, en unas tablas. Pero es bien importante y eso ya se los da el Excel. Entonces le ponen igual. Por ejemplo, vean. Y les da, ¿no? Ahí está la moda, vean. Todo lo que ustedes quieran. Ahí está la media. La mediana, incluso está acá. O sea, esto ya lo hace. Pero sí hay que conocerlo. Esto es un ejemplo para que ustedes lo dominen, hacerlo así de manera manual, a lápiz. Pero ya en el Excel ya se los da. Y entonces yo puedo tener una serie de datos en los cuales, bien importante, poder ir y sacándole más jugo a una información. Vamos a ver en la próxima clase los ejemplos de cómo puedo representar una información, sobre todo en mi tesis, ¿no? Estas son las medidas de dispersión, o sea, las que se alejan, la desviación estándar, el rango, el cuartil, el decil y el percentil. Y esto los vemos mañana. ¿De acuerdo, chicos? Sí, doctor. ¿Dudas hasta acá? Claro, ¿no? Con esos tres. ¿No? Nada. No, doctor. Bueno, entonces nos vemos mañana, por favor. El lunes, ¿no? Sí, doctor. Sí, la del lunes. Y el lunes. Hasta luego, adiós, adiós. Luego, doctor. Gracias, doctor. Adiós, doctor. Por nada, hasta luego. Gracias.